Donald stretched himself with pleasure and looked out the window. The weather was fine, the birds were chirping loudly, and the first rays of the warm summer sun were stubbornly breaking through the slightly closed blinds, promising a great day off. The man turned and looked fondly at his wife Beatrice, who was sleeping soundly. He smiled and once again thanked fate for the fact that he had met this wonderful woman. He wanted so much to hold her tight and kiss her, but he could not allow himself to disturb her when she was sleeping so sweetly. He could only lie quietly beside her and silently admire her beauty. They had met 2 years ago at a birthday party for his neighbour Cara, whom he had known since high school. There were not many guests at Cara's apartment that day. Donald poured himself a drink and began to get to know the rest of the company little by little, while Cara was following him everywhere. She tried to please him, laughed at every joke, and often touched his arm as if accidentally embarrassing Donald. 2 hours had passed since the party had started when suddenly the doorbell rang. Cara rushed to open it, and Donald asked one of the guests in surprise if anyone else was supposed to come. "Beatrice must have come," smiled Donald's interlocutor. "And who is she?" "She's perfection," sighed the guy. Donald was intrigued, and when a charming girl in a flying soft cream dress entered the room, he realized that his acquaintance was right. Beatrice really was incredibly beautiful. Donald was standing on the sidelines, occasionally exchanging boring phrases with Cara's classmate, when he was suddenly run into by someone pouring a cold drink on him. Thanks to his reaction, he managed to catch the girl who had swooped down on him. "Be careful," responded Donald calmly. Beatrice's beautiful, guilty eyes were looking at the guy. "I ruined your shirt," muttered the girl. There was a huge red stain on Donald's clothes. "It's okay. I live upstairs. I'll go change." Beatrice sighed in relief. "May I come with you? I feel terribly guilty." "Don't worry so much. It's nothing," answered Donald, trying to reassure her, and headed to his apartment. Beatrice quietly followed him. While Donald was changing, Beatrice was waiting for him in the living room, where she was looking at the pictures. On one of them, Donald was with his cousin. "I've always dreamt of having a sister," Beatrice said sadly when Donald returned. "But my mother never married after my father had left, and she raised me alone, so the dreams remained dreams." "I'm so sorry." Donald wanted to encourage her, feeling her loneliness keenly. "Well, what do you say if we don't go to Cara and stay at your place? This party's getting kind of boring," said Beatrice, and came so close to the guy that he felt her hot breath. "Do you have tea?" she asked with a smile, and without waiting for his answer, went into the kitchen. Donald was delighted at the idea, wishing in his heart that she would never leave him again. And so it happened. Beatrice stayed with Donald, and for over 2 years they have been happy together. Suddenly Beatrice opened her eyes and smiled at her husband. Donald leaned over to his beloved, kissed her, and gently touching her round belly, asked, "How is the best woman in the world and mother-to-be feeling?" "Fine," whispered Beatrice, and put her husband's hand on her belly. "Have you felt it? Our baby's awake too," she smiled, "and that means it's time for breakfast." Donald gently touched his spouse's belly with his lips and joyfully hurried to prepare breakfast for her. It should have been a usual day off. Donald was going to visit his parents at their summer house in the countryside. His father and mother had moved there 3 years ago. Beatrice had not been going with him for the last month. Donald returned from his parents' house only late at night, but to his surprise, Beatrice was not home. Anxious, he called his mother-in-law, Mrs. Mitchell. She didn't pick up the phone for a long time, and when Donald finally heard her distressed voice
and poorly restrained sobs. A bad feeling hurt his chest. "What's the matter with Beatrice?" asked Donald in a trembling voice. "She's dead, Donald." Mrs. Mitchell could barely speak. "Some drunk driver hit her in a crosswalk." Donald could not accept the death of his beloved. A deep wound gaped in his soul. Everything around him had become indifferent. Neither Donald's parents nor Beatrice's mother were able to pull him out of the pit of depression. Running away from reality, Donald began to drown his sorrows in alcohol. He had never had this addiction, but now it was his only salvation. He often visited the grave of his wife and unborn son, talking to them and weeping bitterly. On one of the usual evenings, which Donald used to spend alone with a bottle and looking at his wife's pictures, Cara showed up on the doorstep of his apartment. She said she had come to support an old friend, and Donald found no strength to resist. He invited her to keep him company and put a glass of whiskey in front of her. "Rest in peace, Beatrice," Cara said, and drank the whole glass. Cara spent the evening with Donald, let him talk, cried with him, poured more and more whiskey for him. When Donald fell asleep, Cara did not go back to her place, but stayed at Donald's place. In the morning, when the man hardly opened his eyes and felt a hellish headache, Cara brought him some broth and persuaded him to eat. After taking the last spoonful, Donald felt better. Since then, Cara began visiting him frequently. Donald felt that Cara understood him, that she was ready to share his pain, and that he no longer needed to be alone. There was no disappointment or acute pity in her eyes, like in his parents or Beatrice's mother's. He had been alone for a year and felt an intense lack of a woman's warmth and tenderness. Donald felt she liked him and decided to start a relationship with her, but soon realized that he had made a mistake. Having got what she wanted, Cara quickly showed who she really was. She liked to have fun and spend money, but Donald was not comfortable with that way of life. The man had to quit his high-paying job because of the depression, and his income was low now, but Cara demanded more and more money from him. The woman increasingly began to accuse Donald of being unable to provide for her, and most of all, she was irritated by his memories of his late wife. "That's it. I'm sick of it," she shouted one day, coming in tipsy from the bar. "Look what you've turned into. How long are we going to remember her? Get over it. You won't find another one like her. What's wrong with me? We've been together for a year and we're still in the same place." Cara stared angrily at Donald, and then the man, glancing sadly at Beatrice's picture, suddenly said, "You're right. You'll never replace her for me. I'm sorry, but we have made a mistake. We shouldn't continue our relationship." Cara became hysterical. The woman swore, shouted curses at Donald, humiliated and insulted him in every imaginable word, beat the dishes, but in the end, achieving nothing, left his apartment in anger. Donald had never spoken to Cara again, but her words really touched a nerve. For the first time, he realized the mess he had made of his life, the way he had sunk, and he became deeply ashamed. He knew that Beatrice would definitely not approve of this, so, sobbing over his wife's picture, he gave her his word to pull himself together and make things right. From that day on, Donald never touched the bottle again. 5 years passed. Donald came to his senses, got his job back, and started earning good money. He began to communicate with his family again, tried to live an ordinary life, except that he did not believe that he would ever find love again. The pain of losing his beloved dulled, but on anniversaries the man still used to visit his wife's grave, bring her favourite chrysanthemums, and talk to her a long time. One day,
Donald was coming home from the grocery store. He was going to cook one of Beatrice's signature dishes, to remember once again the time when they were so happy. As he crossed the square, he suddenly heard an incredibly beautiful singing that gave him goosebumps running all over his body. The voice was female and sounded familiar to Donald. He looked at the singer, wearing dark glasses, and suddenly stopped, unable to move. His heart was pounding frantically, his head rumbled, and in a second, Donald was next to the woman and had her in his arms. "Beatrice, my darling, how is it possible?" Donald was looking at the street singer with distraught eyes. "Let go of me," shouted the young woman, frightened. "My name is Lauren, not Beatrice. You must be mistaken." Donald came to his senses a little, and scrutinizing the woman, he noticed that she was looking at him strangely, as if through him, and suddenly he realized that she was blind. "I'm sorry, you look so much like my dead wife, just the same face," said the man, still not understanding how this was possible. Lauren didn't know how to respond. Then Donald approached a passerby and showed him a picture of his wife, asking him to confirm that there was a resemblance between her and the woman in the square. The man was very surprised and said he thought it was the same woman. "Have you heard?" rejoiced Donald. "I have not deceived you. But how is that possible? No, we must solve it." Donald took Lauren to the bench by the fountain and asked her to tell him about herself. The young woman admitted that she was blind from birth, grew up in an orphanage. Her mother left her there when she found out about her illness. Lauren sadly sighed and added that it was hard to live alone and blind, and it was almost impossible to find a job, so she had to sing in the square to get at least some money for food and clothes. "You have a stunning and unusual voice," said Donald excitedly, "and Beatrice has never sung. Perhaps she should have developed her skills. What if you and Beatrice are sisters? I think there's only one person who can help us figure it all out." Donald suggested that Lauren go with him to Mrs. Mitchell, Beatrice's mother. The girl thought about it and agreed, but on the condition that Donald would take her back to the same place after that. As soon as Mrs. Mitchell saw Lauren, Donald knew that they were about to discover a secret, and he was not mistaken. Mrs. Mitchell told them that her husband left her when she was still carrying her daughters under her heart. The woman was left all alone, but there were no relatives to help her, and she did not know whether she could cope. And when she found out about the congenital disease of one of the girls, she was afraid that she would not be able to give her proper care, and decided to leave her, for her own good. She was hurt, ashamed, and suffered madly, but she never decided to take back her abandoned child, and never revealed her secret to anyone. Mrs. Mitchell fell on her knees before Lauren, burst into tears, and begged her forgiveness. Lauren could not hold back her tears either, and embraced her mother. They were talking the whole evening. Looking at her, Donald, for the first time, felt that his heart did not hurt any more, and his soul was somehow calm and easy. Lauren began to live with her mother, happy that now she had a family. Donald often visited them, enjoyed Lauren's company, and listened to her singing with pleasure and awe. Her voice was truly magical, and she often gave him and Mrs. Mitchell concerts, after which they both felt their psychic wounds heal, and it became easier to breathe for the first time after so many years. A few months passed, and Donald realized that he was truly in love again. Lauren reciprocated, and a year later they were married. A little more time passed, and Lauren became pregnant. When it turned out
that she was expecting twins, Donald was almost crazy with joy. He surrounded his wife with attention and care, protecting her as the dearest thing in his life. And so it was. Lauren gave birth to 2 wonderful boys. Despite their happiness, nobody in their family has ever forgotten about Beatrice. Her memory was carefully preserved, and every year Donald and Lauren came to her grave. One day they drove to the cemetery, leaving their sons under the care of their grandmother. As they approached the grave, Donald realized he had forgotten the flowers in the car. "Honey, I'll be back in a minute," he said to his wife, and hurried to the car. Lauren touched the cold gravestone with trembling hands and whispered, "I hope you will forgive me my happiness, because I actually live your life. It makes me very bitter." The woman's eyes became wet. Wiping her tears, she continued, "My dear sister, despite this, I am pleased. I love them all very much. Our mother, Donald, and the babies." "Lauren," whispered Donald, "we will never forget Beatrice, and you can never replace her. But you are you, and there is no one like you anymore. I thank God that destiny has brought me together with you. I love you, my dear. I am confident that Beatrice is looking at us from heaven, and she is happy that we have healed each other." They stood like that together, hugging each other, and then, with a feeling of love and gratitude, they placed a bouquet of beautiful, soft cream chrysanthemums on Beatrice's grave and went home, where their sons were already waiting for them. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa.
No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber. Los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa. No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola.
Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes. Te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion. Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Dicen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Dicen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel,
pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala. Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al 7º piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto.
Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho: el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono. Era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo. Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche. Me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado. Dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones. Intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre. Aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente. Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales. 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco. Parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena.
Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200.000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos. Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche. No había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes. Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta. Los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simmons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma.
Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshall no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sara. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sara era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sara, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sara. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví,
Solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sara se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Serry. Serry alquilaba una habitación de Sara. Cada centavo que Sara ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente, perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Serry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sara no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Serry explicó que Sara estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Serry dijo que Sara no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sara hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Serry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foote resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.